Bien, la anterior clase habíamos visto una explicación de todo lo que es el formulario, ¿no es cierto? El registro, la hoja de registro. Y ahora lo que vamos a hacer es ingresar datos. Yo primero lo voy a hacer para una monografía. Me voy a inventar los datos, ¿ya? La idea es que valga la explicación, se agarre bien la explicación y luego ustedes van a proceder a registrar también en sus computadoras, ¿ya? De tal manera que si existen dudas sobre la marcha vamos a aclararlas, ¿ok? Bien, entonces voy a ingresar yo con mi usuario. Ya, siempre como documentalista. Confirmo el acceso, muy bien. Ya estoy acá en el menú. Ahí está mi nombre como documentalista. ¿Sí? Y lo primero que voy a hacer es ir a documentos, elegir nuevo, o sea, nuevo registro, y elijo la opción sin indización, ¿ya? Que dice la opción sin indización. Esto es para pedir un registro nuevo, ¿sí? Vacío, pero sin indización. La parte de indización la vamos a ver posteriormente, ¿ya? Supongo que en un par de sesiones más o un poco más quizás vamos a ver la parte de indización. Por eso estoy eligiendo registrar documento nuevo sin indización, ¿ya? Bien, les decía, acá está la lista de los diferentes tipos de literatura que se presenta, que ofrece el sistema, y por lo más simple voy a empezar con una monografía. Elijo la opción para una monografía, registrar para una monografía y confirmo. Ok, me ha presentado ya el registro. Fíjense ustedes, está en blanco, está vacío, listo para ingresar datos. ¿Ya? Entonces, este campo, anótense bien o tomen en cuenta, este campo denominado número de identificación no lo van a tocar. ¿Por qué? Porque el sistema automáticamente, cada vez que pidamos un nuevo registro, le va a asignar su número de registro. Fíjense acá, yo tengo el registro número 7. Pedí un nuevo registro y ya tiene su número automáticamente. Por lo tanto, este campo de número de identificación, olvídense, no lo tocan. Ya paso al siguiente campo, que es localización del documento, como ven acá. Si tengo dudas, es decir, cómo puedo registrar, cómo se hará, etcétera, de los subcampos, etcétera, entonces presiono en el mismo campo, color azul que está, ya, un clic y me va a salir inmediatamente la ayuda para ese campo. Es decir, qué significa, de qué se trata, con ejemplitos más. ¿Ya? Y ahí está toda la explicación, diciendo que se debe aplicar un sistema como el DUI, un cáter también, ¿no? Una librística, y al final te muestra ejemplitos. ¿Ok? Ustedes lo van a leer y analizar muy detenidamente. Bien, suponiendo que ya comprendo de qué se trata el campo, presiono este botón que dice Assist de ese campo. Estamos hablando del campo 03. Ya, presiono. Muy bien, aquí está la ventana para registrar los datos de ese campo. Bien. En este campo donde está, perdón, en este subcampo donde está el asterisco, supuestamente tendría que registrar el nombre, el código de la unidad de información. Ya, pero para nosotros no interesa este subcampo. Sí interesa este subcampo A y su celda. ¿Qué debo registrar en este subcampo A? ¿Sí? El botón dice que debe registrarse el número de clasificación. Ok, me ubico en el campo y registro el número de clasificación DUI. ¿Ya? Por ejemplo, puede ser el 330.045. Solamente el DUI, ¿no? El DUI, como llaman, el sistema de clasificación del documento que estoy registrando. En el subcampo B, debo registrar
el sistema Cater de autor más su librística. ¿Ya? Por ejemplo, a ver, me voy a inventar, como me estoy inventando los datos, como muestra nomás del registro, ya, M45S. ¿No? Esta es una asignatura Cater con su librística, ¿no es cierto? Ustedes recuerdan bien esa aplicación, ese sistema. Bien, ahí está, subcampo A con su DOI y el subcampo B con su asignatura de autor. Bien, aquí hay el subcampo C. El subcampo C te pide datos sobre el número de volumen. Es decir, si el material tiene un número de volumen o tomo, tendrías que registrar este campo, subcampo. ¿Ah? Si tiene, ¿qué más? Un número de tomo o parte, puedes registrarlo acá. Ya, pero nos olvidaremos por ahora de estos dos subcampos de acá. Entonces, en resumen, en el campo 3, yo les voy a pedir que registren solamente el subcampo A, el subcampo B. Esos dos del material que estamos registrando, ¿no? Su clasificación más su librística, ¿ok? Hecho eso, presiona el botón que está aquí arriba que dice grabar, ¿no? Con el disquete, presiona grabar. Bien, al hacer eso ya automáticamente el sistema ya lo ha registrado con los subcampos pertinentes, ¿no? Tanto el DOI como la asignatura para autor y librística del documento. Bien. Pasamos al campo 4 que dice base de datos. Ojo, mucho cuidado con esta parte. En este campo base de datos, en la celda, directamente en la celda, en blanco, voy a escribir el nombre de la base no validada que ustedes han creado en su usuario, ¿se acuerdan? Esa palabra de base no validada, lo mismo hay que registrar aquí. En mi caso, yo he registrado esa palabra para mi base de datos no validada. En esta celda, ¿ya? No van a tocar esta lista de bases de datos que está aquí arriba, porque al elegir una de estas bases de datos de aquí arriba, ya el sistema va a ser más riguroso con la recepción de datos. Al colocar, en cambio, mi base de datos no validada con palabra escrita, ya el sistema, digamos, como que se vuelve menos estricto y más flexible con los demás campos. Ya, repito una vez más. Por eso es importante anotarse la base no validada cuando estamos creando nuestro usuario documentalista. Ya, esa base, esa palabra registrada en base no validada, se lo tienen que escribir acá. En todos los registros que tú vas a ir generando. ¿Sí? En mi caso es esta la palabra, Fercho. Bien, llenado ese campo, base de datos, el 4, voy a ir saltar directamente a este campo que dice el 9, tipo de registro. ¿Ya? Y tengo acá una lista, fíjense ustedes, he habilitado la lista, ya, otra vez. Y hay una lista de tipos de registro que llama el sistema este. Hay material textual, música impresa, manuscrito de música, ustedes ven, material cartográfico, etcétera, etcétera, etcétera. Estas categorías, todas estas categorías, por si acaso, ya vienen del MARC 21. Fíjense la compatibilidad que tiene este sistema, el LILDBI, con el MARC 21. Ya existe una especie de integración de la normativa MARC 21. No les digo al 100%, pero sí un 40% de esa normativa, de esa metodología de MARC 21 se incorpora en el registro, en los registros de LILDBI, ¿ya? Entonces, lo que tengo que hacer es elegir en esta lista cuál es el tipo de material que estoy registrando en esta hoja, ¿ya? Por ejemplo, no puede ser un material proyectable, ¿no? O un archivo de computador, ¿no? Cualquiera de ellos. En mi caso, como ejemplo, es un material textual, ¿no? Una monografía impresa.
Material textual, un libro común y corriente. ¿Sí? Elijo ese. Entonces se pega, ¿ya? El siguiente campo es el 110 que dice forma del ítem. ¿Ya? Igual tiene una lista para desplegar. Habilito, igual, ¿no? Y comparo con la forma del ítem. Ya, como es un libro, una monografía común que estoy registrando, entonces no puede ser electrónico, microficha, microfilm, nada, ¿sí? Pero sí es una reproducción impresa regular, impresión legible, es así, está dentro de esa categoría. Elijo. ¿Ok? Ya, una vez más. Estoy llenando los campos 3, 4, ¿sí? 9, 110, nada más. Bien, como he pedido una monografía, ya aquí abajo me presenta el nivel monográfico y sus campos respectivos, ¿no? Campo 16 para autor personal, por ejemplo, 17 para autor institucional, el 18 para el título de la monografía, en fin. Bien, acá está el nivel, tengo que registrar el autor personal de la monografía que estoy registrando, ¿no es cierto? Entonces, ¿de qué se trata? ¿Cómo se registrará el autor personal? Presiono estas palabras de enlace azul y me sale otra vez la ayuda para ese campo, ¿sí? Autor personal, nivel monográfico me está pidiendo. Entonces, ahí está toda la explicación, ¿no? Y más abajito están los ejemplos también, ¿no? Algunas veces existen autores, coautores o participantes en la autoría, ¿no? Por ejemplo, el editor, el compilador, ordenador, organizador, etc. Estas funciones que son como coautores trabajan con una abreviatura, ¿ya? Por eso es bueno leer la ayuda, la explicación de esta pestaña, ¿ok? Bien, y tiene también su botón Assist, ¿no? Para registrar información. Presiono Assist, perdón, estoy registrando acá es el campo 16, Assist, autor personal, ¿ya? Y ahí está su ventana que despliega. Lo voy a ampliar un poquito para que se vea claramente. Bien, este es el campo 16 para autor personal, ¿no? Estamos hablando del nivel monográfico. Ya, en principio aparece un subcampo asterisco. ¿Sí? Subcampo asterisco. Luego hay subcampo 1, 2, 3, etcétera, C, P, etcétera. Solamente voy a registrar en el subcampo asterisco, ¿ya? El autor personal que me está pidiendo en este caso. Como me estoy inventando los datos, escribo textual conforme a las reglas de catalogación. Ok, ahí está un autor. En el campo, esta vez en el subcampo asterisco. Ahí se está registrando el autor personal. ¿Ok? Bueno, nada más puedo registrar. Estos otros subcampos, olvídense. Si alguien por error utiliza e introduce algún dato, se va a bloquear. Entonces, hay que tener la certeza, ¿no? A ver, por ejemplo, el subcampo 1 dice para afiliación 1, el subcampo 2, afiliación 2, el subcampo 3, afiliación 3. El subcampo C dice ciudad de la afiliación, subcampo P dice país de la afiliación, ¿no? Y acá hay el subcampo R dice grado de responsabilidad, tiene también una lista. Ya, pero no nos vamos a complicar por ahora, compañeros. Solo utilizaremos. Sí, sí, sí. Licenciado, buenas noches, le habla Shirley. Bien. Licenciado, una consultita. Cuando en el autor personal, o sea, hay dos, ahí mismo se colocan los dos. No, Ah, voy a ya, pasar enseguida a explicar esa parte, ¿ya? ya, Bueno, licenciado, gracias. sí, aquí hay un autor, ¿no? Este autor machicado, muy bien. Aquí al lado hay una opción que dice adicionar el campo. Bueno, hago el proceso así, ¿bien? Registro mi primer autor, está bien ahí, le presiono grabar, ¿ya? Bien, vuelvo al botón Assist,
¿ya? Y ahí otra vez está mi autor, no hay problema. Aquí está adicionar campo, ¿no? Una opción adicionar campo. Presiono adicionar campo, ¿ya? Y me voy hasta abajo. Aquí está otra vez campo 16, ¿sí? Y está su asterisco, subcampo asterisco. Y aquí registro el próximo autor, ¿ya? Y puedo registrar varios autores adicionando campo, como dice acá. ¿Ok? Esa es la manera de ir registrando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 autores personales en el mismo campo. Y esos 5 o 6 autores va a aparecer acá en la lista. ¿De acuerdo? ¿Está bien, Shirley? ¿Comprendido? Sí, licenciado, gracias. Ok. Bueno, aquí está un autor personal. Bien, valga una aclaración para todo el mundo en lo siguiente. Cuando registro un autor personal o varios autores personales en este campo, en el 16, ya no tengo que utilizar autor institucional. O es el uno o es el otro, pero no los dos simultáneamente. ¿Ya por qué? Porque este sistema le da importancia enorme a los autores personales. Entonces, los autores personales son prioridad. ¿Ya? Los institucionales no. Ahora bien, si hay una obra que no tiene autor personal por ninguna razón, ok, recién registraría un autor institucional. ¿Ya? Esa es la diferencia en este sistema, un poco estricto en ese sentido, pero vale la pena. En el manual que ustedes tienen, lo van a leer y ahí da una explicación más clara. Ok, entonces del autor personal voy a saltar directamente al título que está acá, aquí abajo, es el campo 18. Ya, el título de la monografía también tiene ayuda, ¿no? Presionando el botón, igual nos va a presentar una ayuda de explicación bien detallada de lo que es el campo 18, título de la obra monográfica. ¿Sí? Con ejemplos, con todo. Bien. Presiona el botón Assist para el campo 18 de título, ¿ya? Y aquí está nuevamente su ventana para registrar el título de la obra. ¿Ya? Está el subcampo asterisco. Muy bien, ahí voy a registrar el título de la obra, textual. Ya me estoy inventando. Ya, si hubiera subtítulo, 2 puntos, ¿sí? Se continúa con el subtítulo. Estoy inventando. Ya está, se pone a saltar el cursor, pero bueno, eso no es problema. Ustedes ya le van a encontrar la mañita ahí. Bien, lo voy a simplificar esto ya un ratito. Ya, bueno, registrado en el subcampo asterisco el título, con su subtítulo, ya el siguiente subcampo I, que fíjense acá, se refiere al idioma del título escrito. ¿En qué idioma está este título? Entonces se elige de esta lista. Esta lista, un botón, ¿sí? Ahí están los diferentes idiomas para definir el idioma del título. ¿Ya? En mi caso está en español, elijo español, clic. ¿No? Fíjense usted, solamente esas dos funciones habría que hacer en el campo 18. ¿Sí? Subcampo asterisco con el título y subtítulos, si tuviera, y en el subcampo y se elige el idioma en el cual está ese título. ¿Ok? Bien, por ahí existe título paralelo. Bueno, otra vez pides adicionar el campo. Clic. Y te va a salir otro campo para el título paralelo si hubiera obras de esa naturaleza, ¿ya? Bueno, registrado esto, entonces presiono grabar. No se olviden siempre. Fíjense, ya ha sido registrado el título. ¿Sí? Con el subcampo I, que es idioma español.
¿sí? El idioma español en código ISO, ¿se acuerdan ustedes? Bien, ya tengo avanzado. Bien. Otro campo que me pide, anótense, estamos hablando de los campos anotados, ¿no? El campo 19 dice título traducido al inglés. Ya, ustedes lo pueden registrar, este título que está en español, lo pueden traducir al inglés o al francés, no sé, en el idioma que está, pero acá nos está pidiendo en inglés y solo al inglés. ¿Ya? Bueno, en este caso no lo vamos a registrar, pero se da la opción a veces de registrarlo en inglés. Bien, siguiente campo nos dice páginas, campo 20. Campo de páginas, el campo 20 no tiene el assist, por lo tanto directamente registro en la celda, ¿ya? Vamos a poner 122 páginas, ¿no? Punto, 122 páginas, ¿no? Esa es la manera de registrar las páginas, la paginación. Bueno, es lo normal, ¿no es cierto? Bien, si la monografía o el material tiene volumen 1, 2, etcétera, se va a registrar en este otro campo, en el campo 21. Si no tiene, pasamos. Saltamos luego al campo que dice información descriptiva, campo 38. ¿Ya? ¿De qué se trata la información descriptiva? Entonces acá presiono la ayuda, pedir ayuda, ¿no? Campo 38, información descriptiva, lo propio nos dice cómo se debe registrar ese dato, la información. ILUS, para abreviar, ¿no? ILUS, de ilustraciones, fotos, dibujos, cuadros. Mapas, para mapas. TAB, para tablas. GRAPH, para gráficos. Son abreviaciones que se puede utilizar para registrar en el campo 38 de información descriptiva. ¿Ok? Bien, voy a imaginar que mi libro ficticio ya tiene tablas. Entonces presiono el botón Assist. Otra vez. Ya aquí el subcampo B nos dice otros detalles físicos. Subcampo A, extensión del ítem. Subcampo dimensión, etc. Todo lo que tiene que ver con la descripción del documento está en estos subcampos. Entonces, el más utilizado obviamente va a ser este subcampo B, porque está ahí primero, ¿no? Entonces, en la celda voy a registrar que tiene, ¿cómo era? Tabs. Tabs. Ahí. Sí. Ok. Algunos le ponen el puntito, ¿no ve? Grabar. Siguiente campo dice idioma del texto. Campo 40. Está con rojo, es obligatorio este campo. ¿En qué idioma está el texto de ese material que estoy procesando? ¿No? Entonces aquí hay una lista, se elijo el idioma, en este caso español. Nada más, un clic es suficiente, se va a marcar y seguimos más abajo. ¿No? Ven aquí el área de notas, hay notas general, formateada de contenido, disponibilidad, reproducción, etcétera. ¿Ya? Como no hay assist, entro directamente a la celda. Por ejemplo, puedo colocar una nota, a ver, libro. Invento una nota, se me ocurre una nota general para ese dato, ¿no? Listo. Bueno, no hay otras notas, sigo bajando, ¿ya? Y aparece acá el pie de imprenta, ¿no? El área del pie de imprenta, ¿se acuerdan? Y me está pidiendo la editora. Entonces, en la celda respectiva voy a registrar el nombre de la editorial o de la empresa editora. Me inventaré ver un nombre, creo que este es conocido, ISBOL, Bolivia, ¿no es cierto? Está en rojo y es obligatorio. ¿Ya? Más abajo está edición. Si la obra tiene número de edición, ustedes ya saben, ¿no? Desde la segunda edición para arriba se anota.
Luego aparece la fecha de la publicación, ¿no? No tiene assist, por lo tanto en la celda. Voy a ponerle el 24 de enero de 2010, digamos. Así textual. A veces solo tiene el año, a veces el mes y el año, en fin. Se va registrando de esa manera. Siguiente campo me pide la fecha normalizada, campo 65. Entonces voy a registrar la fecha normalizada de esta otra fecha de publicación, ¿no? Ya sabemos cómo se hace eso, en el formulario hemos visto. 1, 20, ¿no es cierto? Año, mes, día. Perfecto. Luego me pide la ciudad de la publicación, ¿no? No hay botón assist, directamente a la celda. ¿Ok? No se anota los dos puntos, punto y coma, la coma, el punto final, nada acá, porque es el pie de imprenta. Entonces, el sistema automáticamente le va a colocar la puntuación. ¿Ya? Seguimos bajando. Me dice acá, me pide el país de la publicación. ¿En qué país se ha publicado? Entonces busco, ¿no? De la lista. Aquí está Bolivia. ¿Ya? Elijo, lo marco la opción. Sigo bajando. ¿Ya? Si tiene símbolo, algún símbolo particular, la monografía que estoy registrando, se registra. Si tiene ISBN, se registra, ¿sí? En su celda. ¿Ya? Ahora bien, hay otro campo sobre el contenido, dice palabras llave del autor, ¿ya? Este campo no es rojo, es un simple campo, y además se refiere a las palabras clave que el autor le da a su obra, ¿ya? Es muy pocas veces lo hace. Normalmente lo hacen los artículos científicos a sus artículos de las revistas. Ellos le ponen sus descriptores y sus resumen, ¿se acuerdan? Entonces, en este caso, para una monografía no es necesario, no es pertinente este campo. Ya, el siguiente campo es el resumen, ¿no? El resumen. Ya, entonces, ¿de qué se trata el resumen? Pido ayuda para que me explique de qué se trata el resumen, ¿no? Toda una explicación, con un ejemplito, en fin. Presiono el botón Assist. Ya, y tengo que registrar el resumen. Este campo 83 de resumen tiene dos subcampos, ¿no? El subcampo asterisco, donde se debe registrar el resumen en esta celda, se va a ir extendiendo en la medida que uno registra. Y tenemos el subcampo I, que se refiere al idioma, ¿sí? Pero al idioma del resumen que estás registrando. Otra vez, subcampo I se refiere al idioma del resumen que estás registrando. ¿Ok? Bueno, a ver, empezaré a registrar una partecita. ¿Ya? Hasta ahí, por ejemplo, un resumen. ¿Ya? Y un punto, ¿no? Al final, como todo el resumen. Es textual, directo. No, este resumen no te permite dar espacio entre línea en línea como párrafo, ¿no es cierto? Es directo el texto corrido. ¿Sí? Puedes colocar punto seguido para continuar, comas, etcétera, normal. Ya no puedes generar espacios libres, por ejemplo. Es corrido el resumen. Como todo el resumen, ¿no es cierto? Eso ya también lo manejamos nosotros, sabemos cómo se elabora un resumen. Bueno, suponiendo que este es el resumen completo de esta obra que estoy registrando, y tengo que elegir de la lista el idioma de este resumen, ¿no? El idioma en el que está el resumen. Aquí está español, elijo el idioma y listo. Ya está ahí. Luego presiono grabar. ¿Ya? Entonces ahí está, fíjense el resumen. Se va a ir llenando en toda esta celda.
Y bueno, esa sería, digamos, el último campo. Fíjense, ya llegamos al tope del registro. Ya explicamos una vez más desde arriba. Entonces, campo número de identificación, el 02 no se toca para nada. Campo de localización del documento, donde está la asignatura topográfica del material, se registra conforme pide la explicación del subcampo, ¿no? Con el botón Assist. En base de datos, acá debo escribir el nombre de mi base no validada, la que tengo definida en mi usuario documentalista. Ojo con eso. Si alguien se olvidó o no se anotó, les sugiero que entre nuevamente como ADM Lilacs y revise cuál es su usuario, cuál es su base de datos no validada. ¿Ok? Más abajo salto directamente al campo 9, que me pide el tipo de registro, se escoge de una lista, y luego la forma del ítem también se elige de una lista. Ya salto directamente al campo 16, donde registro el autor personal o los autores personales a través del botón Assist. No registro autor institucional si hubiera personal. ¿Ya? Si no hay autor personal, recién registraría un autor institucional. Luego está el campo del título de la monografía, el campo 18, ¿no? Donde registro el título correcto y el idioma, elijo el idioma del título, ¿no? Como subcampo. Título traducido en inglés lo puedo llenar, esto es opcional. ¿Ok? Luego voy al campo de páginas, el campo 20, registro las páginas o la paginación. Si tuviera volumen la obra, registraría el campo 21, y si no, se deja vacío. La información descriptiva de la obra, ¿sí? Campo 38, se elige de acuerdo a lo que contenga la obra. A veces solo tienen fotografías, a veces solamente hay puro texto, ¿no? Si hay texto, no hay información descriptiva, se deja vacío. Luego se elige el idioma del texto en el campo 40, en qué idioma está el texto de la obra. Ya luego tenemos el campo nota, ¿no? Nota general. Si hubiera, se registra la nota. Si hubiera nota formateada de contenido, nota de contenido referida al contenido, se anota, se registra. Si hubiera una nota para la disponibilidad o la forma física, ¿no? Por ejemplo, puede acompañar a una obra un CD, un cassette, qué sé yo. ¿Ya? Nota de reproducción, si la obra necesita cierto equipo de reproducción para ser estudiado, por ejemplo, los microfilms necesitan un aparato para ser visto, ¿no es cierto?, el contenido, o un DVD, necesitas un reproductor de DVD para hacerlo correcto. O sea, acá hay que anotar, ¿no? Se requiere un DVD para este tipo de material, con estas características, en fin, se anota esa nota de reproducción. ¿Ya? Nota de versión original, si hubiera algún cambio o aspecto llamativo de la versión original, una nota interna, ¿sí? Luego entramos al área del pie de imprenta, se registra la editora, ¿sí? Campo 62, la edición, que tiene que ver con número de edición y demás, si hubiera, la fecha de publicación, la fecha normalizada de esa publicación, la ciudad de la publicación, el país de la publicación, ¿sí? Si la obra tiene un símbolo, se anota. Si la obra tiene un ISBN, se anota. Ya, este campo 85, mejor olvídense, no es pertinente. Ya, y saltamos al resumen, ¿no es cierto? Y se anota también el idioma del resumen que se está elaborando, se elige en la opción. Bien, con eso se hace un llenado de una monografía común y corriente. Ustedes han visto qué campos. Y llego al final del registro. Tengo dos opciones. Puedo cancelar, es decir, que todo lo que he escrito ya se borra, se cancela. O tengo la opción confirmar. Cuando confirmo, el sistema me va a enviar
a su evaluador automático que tiene, ¿no? Para mostrarme si el registro está ok o tiene errores. Ya, enseguida lo vamos a hacer. Bien, antes de pasar a esa parte, me gustaría saber si tienen alguna pregunta con el llenado de este registro para monografía. Licenciado, yo tengo una pregunta. ¿En símbolo no hay que colocar el ISO de países? Depende. Hay muchas obras que tienen un determinado símbolo. Por ejemplo, las obras de organismos internacionales, la UNESCO, la OMS, la ONU, la OTI, etcétera, suelen tener a todas sus obras un código, un símbolo que ellos mismos lo elaboran, lo generan, ¿no? Es para su propio control, digamos. Ese, por ejemplo, viene a ser un símbolo de la obra, ¿no? Entonces se anotaría en el campo pertinente. ¿Ya? ¿Dónde está? El campo símbolo, ¿no? Aquí. Ya directamente. El símbolo que corresponde. ¿Ok? Otra Ya les- pregunta. Sí. En el campo número 85, que son las palabras llaves del autor, tiene que ser propias de él o nosotros podemos colocar como lo hemos hecho en las tarjetas de registro bibliográfico, como estamos creando un registro. Entonces, ¿no sería propio nosotros poner esas palabras claves o tienen que ser propias del autor? Ya. El campo dice palabras llave, no dice clave. Palabras llave del autor. ¿Ya? En realidad, este campo es el menos utilizado. Ya, el menos utilizado. Cuando elijamos un registro con indización, entonces va a aparecer a estos campos, a todos estos, van a incluirse nuevos campos sobre la indización. ¿Qué significa eso? Indización, tú sabes, es colocar sus encabezamientos de materia a la obra, ¿no? O utilizar un tesauro para colocar sus descriptores. Entonces, ahí te van a salir los campos para la indización. Yo prefiero llevarlo un poquito más allá para las próximas clases, la parte de indización, porque requiere una explicación adicional, digamos, un poquito a detalle, con más calma. ¿Ya? Por eso en este registro, por ejemplo, no aparecen los encabezamientos de materia, no están porque yo he pedido un registro nuevo sin indización. ¿Ya? Pero con indización ya lo vamos a ver después, ¿ya? Pero este campo en realidad no lo utilicen, no tiene mucho significado para nosotros, ¿no? ¿Ok? Ya, listo, licenciado, gracias. ¿Ya más preguntas? Bien. Les cuento, compañeros, Dicen, llenar... Sí, adelante. una consulta en la fecha normalizada, si es que no pongo bien la fecha normalizada, ¿me rebota al guardar? Sí, O, va a salirles un error. Ya, eso es bien importante. Por eso se utiliza campo normalizado. El sistema solo admite 8 caracteres numéricos, nada más acepta. Ya si hay una falla, una letra, un punto por demás, les va a sacar error. ya le dicen gracias. Licenciado, Sí, hola. Licenciado, tengo otra consulta. En el autor personal, si existieran más de un autor, en este caso dos autores, y ya, también tuviera autor institucional, o sea, tampoco tomamos en cuenta para colocar al autor institucional. ya. Si hubieran los dos, ya les digo, la prioridad del sistema es por el autor personal. Le da más prioridad, más preferencia a los autores personales.
El institucional estaría, digamos, como bloqueado, ¿no? En ese caso. Y además, si tú haces la prueba, te va a, ¿cómo te digo?, generar dificultad, ya en el sentido de bloquear tu registro, por ejemplo. Entonces, por eso les digo, tomen muy en cuenta esta simple explicación, ¿no? Es decir, utilizas autores personales, muy bien, olvídate del institucional, ¿ya? Ahora, si no tienes autor personal en tu obra por ningún lado, entonces, pero sí tiene autor institucional, entonces registras el autor institucional, nada más que eso. Ya, eso es una, digamos, una pequeña advertencia para no estar con conflictos con el registro. Muchas gracias, licenciado. Ok, muy bien. Lo que voy a hacer ahora ya es confirmar, presionar esta opción que dice confirmar. Ya, para mí, mi registro estaría 100 puntos, bien, suponiendo que esté 100 puntos. No hay ningún arreglo que hacer. Entonces, obviamente, me toca confirmar el registro. ¿Qué va a suceder con el sistema cuando confirmo un registro? Lo que va a hacer es grabar el registro. ¿Ya? Lo va a grabar en tu base de datos no validada. Ahí se va a ir acumulando tus registros. ¿Ya? Esa base de datos no validada tiene un tope de 200 registros. ¿Ok? Entonces, cuando llega al tope de 200 registros, el sistema te va a alertar. Ahora, ¿por qué te llena hasta 200 nomás? Porque se supone que el documentalista va llenando registros, ya, digamos a 100, a 50, a 80, etcétera, inmediatamente ya están bien los registros, los tiene que certificar. Entonces, al realizar la certificación de esos registros, el sistema lo va a sacar de tu base de datos y lo va a incorporar a la biblioteca virtual. O sea, ya va a estar en la biblioteca virtual, tus registros certificados van a pasar a ese lado. Y tu base de datos se va a ir reduciendo. ¿Ok? Y una vez que esté en la biblioteca virtual los registros ya certificados, entonces la biblioteca virtual ya está habilitada para que el usuario lo consulte en línea. ¿Ok? Esa es, digamos, una nota que deben tomarlo muy en cuenta. Y lo vamos a ir practicando, van a ver ustedes. En su momento vamos a hacer la certificación y luego vamos a probar en la biblioteca virtual, etcétera. ¿Ya? Entonces, vamos a hablar mucho más de esto todavía en las próximas clases, de esta certificación. Entonces, ya tengo un registrito acá, lo voy a confirmar. Presiono confirmar, el sistema va a evaluar, va a hacer su control de calidad y me va a sacar un reporte como el que ustedes ven en este momento. En este reporte, fíjense ustedes, ya me sale un cuadrito con letras rojas donde dice error, 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 error. Tengo 4 errores. Claro, yo lo he hecho a propósito, ¿no? Esto para mostrar los errores. Por ejemplo, en el tipo me dice error. En el tag, recuerden bien que la palabra tag significa número de campo, ¿ya? En el campo 19, tag en el 20, error en el 38, error en el 500, ¿ya? Y luego está el campo. Está el número de campo y al lado está el nombre del campo, en el cual hay el error. Y en la columna de mensaje nos dice cuál es el mensaje o el error que debes corregir. ¿Ya? Por ejemplo, el campo 20, su nombre es páginas. ¿Sí? El mensaje dice, no es permitido punto al final del campo. Ah, entonces, en las páginas no debo colocar un punto al final. ¿Ya? El campo 19 me dice, en el campo 19, título traducido al inglés, me dice, es obligatorio ese campo traducirlo al inglés. Ah, entonces tengo que rectificar. Campo 38, información descriptiva. Me dice, no es permitido, punto al final del campo. Bueno, tengo que corregir. Campo 500,
500 me dicen nota general, ¿no es cierto? Me dicen, no es permitido el punto al final del campo. Entonces, noten ustedes que los errores que uno comete, a veces por apurado, etcétera, ya, o porque no sabe, entonces el sistema automáticamente va a hacer la evaluación de calidad y te lo va a mostrar con un cuadrito así donde hay errores. Y obviamente hay que volver al registro para corregir estos errores. ¿Ya? Así que, chicos, chicas, no les extrañe que por ahí al llenar su registro de prueba les saca errores, pero ustedes ya van a saber con la explicación dónde están los errores y corregirlos. Ya, aquí tengo la opción que dice retornar. Ya, entonces presiono retornar para corregir, por ejemplo, campo 19, al inglés tengo que traducir, no hay otra, y los demás son puntos, ¿no? Campo 19, 20, 38. A ver, voy a retornar al 19 y al 20. Retorno, vuelvo al registro, 19, ¿dónde está el campo 19? Campo 19, acá. Título traducido al inglés del título este. Tengo que traducirlo. Bueno, yo no sé mucho inglés, pero más o menos le pondré pues así. Digamos, por lo menos necesito, ¿no? Para salvar el error. Ya, luego me dice en el campo 20 páginas, el campo 20 páginas, no debe existir el punto al final. Bueno, aquí está el punto al final. Entonces lo borro, que se quede sin punto. ¿Ya? Luego hablaba del campo 38. ¿Dónde está el campo 38? Aquí. Información descriptiva. Aquí al final hay un punto, entonces no debe tener un punto, lo borro el punto. ¿No es cierto? ¿Y cuál era el otro campo? En nota general, campo 500. Tampoco debe existir el punto al final. Los voy, edito y lo borro el punto. Ya, creo que con eso corregí todos los errores, ¿no es cierto? Los errores que me ha sacado el sistema. Bueno, una vez más presiono confirmar. Clic. Bueno, ahora sí hay un reporte mucho más tranquilo, porque ya no hay rojo, ahora hay amarillo. ¿Ok? Dice alerta 83, resumen. Incluir se refiere al autor, solamente si el resumen fue hecho por el autor. Ya, bueno. Yo me acuerdo que mi resumen lo he hecho personalmente, no lo ha hecho su autor de la obra, ¿no? Entonces, bueno, cuando está en amarillo, no hay problema, eso pasa. Ya, no significa mucho, simplemente es una advertencia nada más. Entonces, ya están arreglados los errores rojitos, ahora sí puedo confirmar, y presiono confirmar. ¿Ok? Entonces, lo que me hace el sistema es presentarme toda la ficha de todos los campos que he ido registrando. ¿Ya? Fíjense ustedes, aquí está el código del centro, la fecha, bueno, lo coloca algunos campos automáticamente, ¿no? La fecha, aquí localización del documento, base de datos Fercho, material textual, título al inglés, paginación, todo un reporte del registro completo me lo da. ¿Sí? Hasta el resumen. ¿Bien? Está todo bien, conforme, entonces puedo grabar el registro. Aquí está la opción grabar. Presiono grabar. Puedo retornar también, ¿no es cierto? Pero si está todo ok, es grabar. Clic. Listo. Con eso el registro ha sido creado, ha sido corregido y ahora se ha grabado, ¿no? Y aquí me sale el último mensaje que dice, ok, registro grabado con éxito, ¿no? Me fija la hora de inicio, la hora de final, ¿no? El tiempo transcurrido en un registro. Fíjense cuánto he perdido de tiempo en un registro. Bueno, 47 minutos 2 segundos. Entonces, ¿qué quiero decir en resumen? Que el sistema hace un control estricto de todo el proceso, de todos los trabajos o el procedimiento que realiza el documentalista. ¿Ok?
Doy un OK y listo. Ya está grabado el registro de monografía. ¿Ya? Y por si acaso todavía me sale aquí un mensaje que dice lo siguiente, ¿no? Monografía, los 7 enanitos verdes, etcétera, etcétera. Y me dice, ¿quiere crear primera analítica de esta monografía? Por eso sale la opción, crear primera analítica de esta monografía. Ya, fíjense ustedes, es posible hacer aquí una analítica de la monografía, ¿no? Entonces, si estás con la decisión de hacer analítica de la monografía, tienes que presionar esto y te va a salir otro registro más corto, pero de la parte analítica que quieres registrar de la monografía. Ya, pero a mí, bueno, por este ejemplo no me interesa registrar analítica por el momento. ¿Ok? No sé si está claro hasta aquí. Quisiera escuchar, mejor dicho, algunas preguntas. Adelante. Licen, buenas noches. Buenas noches. Licen, yo tenía una pequeña preguntita. En el campo del autor, eh, quería preguntar si se puede poner el compilador solamente como autor personal o tendría que poner a todos los autores de la obra. Ya, respondemos. A ver, si la obra tiene un solo autor y sabes que es el autor, digamos, completo, el autor de la obra, no tienes por qué darle una función, ¿no es cierto? Déjalo ahí. Ahora bien, si esa obra tiene un coautor que es prologuista, o si tiene un traductor, ¿no? O si tiene, no sé, pues un guionista, por decirte, entonces estos sí tienen una función, ¿no es cierto? Entonces a estos sí tienes que escribirles la función que cumple. Pérez Juan, guionista, ¿no? Pérez María, traductor, le puedes poner, ¿no ve? Abreviado. Entonces, esas funciones están en el mismo campo, ya, solo que hay que verificar cuál es el subcampo que te permite dar la función, es decir, registrar la función puntual, ¿no? Del coautor. ¿Está bien? Sí, gracias, Licen. Ok. ¿Más preguntas? Licenciado, buenas noches. Habla Marlene. Buenas noches, adelante. Licenciado, he visto alguna vez libros donde no tienen fecha de publicación y tampoco tienen edición. ¿Qué se puede hacer en esos casos? Gracias. Ya. Bien, tenemos el campo en el registro, ustedes lo han visto, ya que es, a ver, voy a tratar de generar un nuevo registro. A ver, trataré de ingresar nuevamente, vamos a ver. Ya, aquí. Voy a editar el registro que estaba hace rato utilizando. Luego les voy a indicar cómo se hace esa función, ¿ya? Editar registro fuente. Ya he vuelto al registro editando. Aquí, por ejemplo, ¿dónde está? Aquí. En la editora me decías, ¿no es cierto? ¿O era fecha? Sí, licenciado. He visto libros antiguos que no tienen editor y no tienen tampoco la fecha de publicación. ¿Qué se hace en esos casos? Ya. Muy bien, en el caso de la editora sabemos, ¿no es cierto? Hemos aplicado en el formulario del TRB, ¿se acuerdan? En el manual, etcétera, y además las mismas reglas de catalogación te dicen, si no tiene editor o editorial, colocas S.
punto. Esto quiere decir sin editorial. ¿Ya? Tiene que estar con datos este campo, sí o sí, tiene que estar. Si no tiene editorial, es sin editorial, como ves ahí abreviado. Se está viendo, ¿no ve? Sí, licenciado, lo veo, gracias. Ok, esa aclaración. Ya estaba como isbol, ¿no ve? Ya. Más abajo la fecha. Me dices la fecha de la publicación, por ejemplo. Si no tuviera, pues registrarías S.F. que quiere decir sin fecha. Igual tiene que estar lleno este campo, aunque sea con la expresión sin fecha. Ya le ¿Listo? entendí, gracias, licenciado. Sí, Ok. gracias. Muy bien.